Imaginaos esto. Son apenas unas horas después de una votación que, en teoría, debía ser un simple trámite interno. Nada extraordinario, nada que pudiera alterar el equilibrio político de Alemania. Al menos, eso era lo que pensaban muchos dentro de la CDU. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Algo que ha provocado un auténtico terremoto en Berlín. Algo que ha puesto en cuestión la autoridad de un hombre que hasta hace muy poco parecía indiscutible dentro de su propio partido. Y ojo a esto, porque lo que vais a escuchar no es una historia de enfrentamientos entre partidos rivales. No hablamos de ataques procedentes de la izquierda, ni de la AfD, ni de los adversarios tradicionales de la CDU. No. Lo que ha sucedido viene desde dentro, desde el corazón mismo del partido, y cuando una crisis nace dentro de casa, suele ser mucho más peligrosa que cualquier ataque exterior. Quedaos hasta el final, porque lo que empezó como una votación interna ha terminado convirtiéndose en una de las mayores señales de alarma para el liderazgo de Friedrich Merz desde que asumió el control político de la formación. Y aún hay más. Porque cuanto más información sale a la luz, más evidente resulta que esto no fue un accidente. Fue algo preparado, algo calculado, y posiblemente solo estemos viendo el principio. Durante meses, la dirección de la CDU había transmitido una imagen de unidad, una imagen de disciplina, una imagen de partido compacto, alineado detrás de su líder y preparado para afrontar los desafíos políticos que se avecinan. Sin embargo, las apariencias engañan, y aquí es donde se complica todo, porque mientras públicamente se hablaba de cohesión, en privado empezaban a acumularse tensiones que apenas eran visibles para quienes observaban desde fuera. Pequeñas discrepancias, conversaciones incómodas, dudas que nadie quería expresar abiertamente, pero las dudas estaban ahí, esperando el momento adecuado para aparecer, y ese momento llegó. La votación que hoy ha puesto a todo Berlín en estado de alerta no se celebró ante las cámaras. No hubo focos, no hubo periodistas retransmitiendo en directo, no hubo discursos solemnes ante la opinión pública. Todo ocurrió a puerta cerrada, en una sala donde habitualmente se toman decisiones importantes, pero esta vez fue diferente, muy diferente. Según las informaciones que han ido trascendiendo desde el interior de la CDU, la votación giraba en torno a una cuestión estratégica de enorme importancia para la dirección del partido. Una cuestión que Friedrich Merz consideraba fundamental, una cuestión sobre la que esperaba disciplina. Y, sobre todo, una cuestión en la que confiaba plenamente en contar con el respaldo de su grupo parlamentario. Pero la realidad fue otra, porque varios diputados decidieron no seguir la línea marcada por el líder. Y no estamos hablando de una confusión, ni de un error, ni de una distracción. Estamos hablando de una decisión consciente, calculada, premeditada. Una decisión tomada sabiendo perfectamente cuáles serían sus consecuencias. Y eso cambia absolutamente todo. Porque en una formación política como la CDU, donde la disciplina interna siempre ha sido considerada una virtud esencial, votar contra la dirección no es simplemente una discrepancia. Es un mensaje muy claro. Un mensaje que dice, ya no estamos dispuestos a seguir automáticamente. Y atención, porque aquí aparece un elemento clave para comprender la magnitud de lo ocurrido. Friedrich Merz nunca ha sido un dirigente conocido por buscar consensos interminables. Su estilo político ha sido siempre otro. Más directo, más contundente, más orientado a marcar una dirección clara y esperar que el partido la siga. Durante mucho tiempo, esa estrategia funcionó. Muchos militantes y dirigentes vieron en él la figura capaz de devolver determinación a una CDU que había pasado años moviéndose entre equilibrios, compromisos y cautelas. Merz representaba la claridad, representaba la firmeza, representaba el liderazgo, pero precisamente por eso lo sucedido hoy resulta tan impactante, porque cuando un líder construye su autoridad sobre la capacidad de marcar el rumbo, el momento en que parte de su propio equipo decide ignorar sus indicaciones se convierte en una señal extremadamente peligrosa. No es solo una cuestión de números, es una cuestión de poder, de autoridad, de credibilidad. Y lo que se ha puesto en duda hoy es precisamente eso. A medida que avanzaba la mañana, comenzaron a circular los primeros rumores. Al principio fueron comentarios aislados, pequeñas filtraciones, mensajes discretos entre periodistas especializados en información parlamentaria. Nada confirmado, nada definitivo, pero las señales empezaron a multiplicarse, y cada nueva conversación apuntaba en la misma dirección. Había habido resistencia interna, había habido votos contrarios, y no se trataba de un caso aislado. La sorpresa fue enorme, porque muchos observadores políticos pensaban que, después de las turbulencias de las últimas semanas, la CDU cerraría filas alrededor de su líder.
Parecía lo lógico. Parecía lo esperado. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Las grietas no desaparecieron, se hicieron visibles, y cuando la noticia empezó a extenderse por los pasillos del Bundestag, la reacción fue inmediata. Diputados hablando en voz baja, asesores intercambiando mensajes, periodistas intentando confirmar detalles y una sensación generalizada de incredulidad. Según varios testimonios procedentes del entorno parlamentario, el ambiente era de auténtica conmoción. No porque la CDU hubiera perdido una votación pública, no porque hubiera sufrido una derrota electoral, sino porque algo mucho más profundo acababa de suceder. La confianza interna estaba empezando a resquebrajarse, y lo más llamativo es quienes parecen haber protagonizado esa resistencia. Porque si la oposición hubiese procedido únicamente de los sectores habitualmente críticos con Merz, la situación habría sido relativamente fácil de explicar. Incómoda, sí, pero previsible. Sin embargo, las informaciones apuntan a algo mucho más inquietante, porque algunas de las dudas habrían surgido precisamente entre figuras consideradas cercanas al liderazgo, personas que hasta ahora eran vistas como apoyos sólidos, diputados fiables, dirigentes disciplinados, gente que, en teoría, formaba parte del núcleo de confianza. Y eso cambia radicalmente la interpretación de los acontecimientos, porque cuando los críticos habituales protestan, la dirección puede aislar el problema. Pero cuando empiezan a moverse quienes normalmente guardan silencio, la situación adquiere una dimensión completamente distinta. No es casualidad. Y aquí es donde aparece la pregunta que cada vez más personas se hacen en Berlín. ¿Estamos ante una simple discrepancia puntual o estamos asistiendo al inicio de una crisis de liderazgo mucho más profunda? La respuesta todavía no está clara. Pero atención, porque lo siguiente lo cambia todo. Friedrich Merz no ha reaccionado públicamente de forma contundente. La comunicación oficial se limitó a transmitir un mensaje de normalidad, un mensaje que hablaba de debate interno y de democracia dentro del grupo parlamentario. Sobre el papel, sonaba razonable. Pero para muchos observadores políticos, el comunicado reflejaba algo muy distinto. Reflejaba preocupación, reflejaba incomodidad. Y quizá también reflejaba la dificultad de encontrar una explicación convincente para lo que acababa de suceder. Porque en política hay una regla que rara vez falla. Cuando un líder necesita explicar constantemente que mantiene el control, es porque alguien empieza a pensar que quizá ya no lo tiene. Y ahora viene lo fuerte, porque lo ocurrido durante esta jornada podría ser únicamente la parte visible de una historia mucho más grande, una historia que comenzó semanas atrás, una historia de reuniones discretas, de conversaciones reservadas, de dirigentes preocupados por el rumbo del partido, y de movimientos internos que hasta ahora habían permanecido ocultos. Lo que no te están contando es que, según diversas informaciones procedentes del entorno de la CDU, la votación de hoy no habría surgido de manera espontánea. Habría sido el resultado de un proceso mucho más largo, mucho más organizado, y mucho más peligroso para el liderazgo de Friedrich Merz. Porque detrás de esta rebelión silenciosa podría existir una estrategia cuidadosamente diseñada, una estrategia cuyo verdadero alcance todavía no conocemos, y cuando empiecen a conocerse los nombres implicados, la sacudida política podría ser aún mayor, porque lo que está ocurriendo dentro de la CDU ya no parece una simple discusión interna. Empieza a parecer algo mucho más serio, algo que podría redefinir el futuro inmediato del partido, y quizá también el futuro político de Alemania. Pero atención, porque si pensabais que la votación era el centro de esta historia, ¿os adelanto algo? No lo es. La votación fue únicamente la señal visible, la explosión que todos pudieron ver. Lo verdaderamente importante ocurrió antes, mucho antes, y aquí es donde la situación adquiere una dimensión completamente distinta. Porque, según las informaciones que han ido emergiendo desde distintos círculos políticos, lo sucedido en la CDU no nació durante una mañana tensa en una sala de reuniones. No surgió de un enfado momentáneo, no fue una reacción impulsiva. Fue el resultado de semanas de conversaciones discretas, semanas de preocupación creciente. Semanas en las que determinados dirigentes comenzaron a preguntarse si el rumbo actual del partido era realmente sostenible. Imaginaos la escena. Un encuentro reducido, sin publicidad, sin convocatorias oficiales, sin cámaras, sin declaraciones posteriores. Un grupo de diputados reunidos lejos de los focos, hablando con total libertad, intercambiando opiniones que quizá jamás se atreverían a expresar en una reunión formal. Y lo más llamativo no es que esa reunión existiera. Lo verdaderamente llamativo es la conclusión a la que, según varias fuentes, habrían llegado algunos de los participantes. Una conclusión demoledora. La sensación de que la dirección actual necesitaba corregir el rumbo, y no dentro de unos años, no después de las elecciones,
Ahora, de inmediato. Ojo a esto, porque cuando dentro de un partido empiezan a surgir grupos que consideran necesario corregir públicamente la estrategia de su propio líder, la situación deja de ser una simple diferencia de criterios. Se convierte en una lucha por el futuro de la organización, y eso es precisamente lo que parece estar ocurriendo. Durante mucho tiempo, la CDU había conseguido mantener una imagen de estabilidad incluso en momentos complicados. Esa capacidad para proyectar orden fue una de sus grandes fortalezas históricas. Pero toda estructura política tiene un límite, y cuando las dudas se acumulan durante demasiado tiempo, llega un momento en el que resulta imposible seguir ocultándolas. Lo que varios participantes habrían expresado en aquellas conversaciones era una preocupación compartida. La impresión de que determinadas decisiones estratégicas no estaban generando los resultados esperados, la impresión de que algunos mensajes no estaban conectando con sectores del electorado que la CDU necesita recuperar, y la impresión de que ciertas advertencias procedentes de las bases estaban siendo ignoradas. No es casualidad que esas preocupaciones aparezcan precisamente ahora, porque la presión política ha aumentado de forma constante, y cuando aumenta la presión, aparecen las fisuras. Esto ocurre en todos los partidos. Pero en una organización tan acostumbrada a la disciplina interna como la CDU, el impacto es mucho mayor. Y aquí es donde se complica todo. Porque según las reconstrucciones que manejan diversos observadores políticos, aquellos encuentros no se limitaron a intercambiar opiniones. También se habría discutido una cuestión extremadamente delicada: ¿cómo enviar una señal al liderazgo sin provocar una guerra abierta dentro del partido? Esa era la pregunta, porque nadie quería aparecer públicamente como responsable de una fractura. Nadie quería asumir el coste de desencadenar una crisis visible, pero al mismo tiempo, algunos consideraban que permanecer en silencio ya no era una opción. Y entonces apareció la idea de utilizar mecanismos internos para expresar el malestar, no mediante grandes discursos, no mediante ruedas de prensa, no mediante enfrentamientos públicos, sino a través de gestos cuidadosamente calculados, gestos capaces de transmitir un mensaje inequívoco, y precisamente por eso la votación de hoy ha tenido tanto impacto, porque para muchos analistas no fue simplemente una votación, fue una advertencia dirigida al liderazgo, una señal de que algo está cambiando dentro del partido, y una señal que Friedrich Merz no esperaba recibir con esa intensidad, porque según diversas informaciones procedentes de su entorno, el líder de la CDU confiaba en que las dificultades recientes terminarían reforzando la cohesión interna. Pensaba que la presión exterior serviría para cerrar filas. Pensaba que las críticas externas impulsarían a los diputados a mantenerse unidos. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Y eso es lo que hace esta historia tan extraordinaria. Porque cuando una organización se siente amenazada, normalmente suceden dos cosas: o sus miembros se unen, o empiezan a señalar responsabilidades. Y cada vez hay más indicios de que dentro de la CDU está ocurriendo lo segundo. Ahora bien, lo más grave es lo que ocurrió después de conocerse el resultado. Porque la votación no puso fin a la tensión, la multiplicó. Según distintos relatos procedentes del entorno parlamentario, el ambiente cambió radicalmente en cuanto se confirmó que no existía el respaldo unánime que la dirección esperaba. El silencio inicial dio paso a las intervenciones, y algunas de esas intervenciones fueron especialmente duras, mucho más duras de lo habitual en una reunión interna de la CDU. Varios diputados habrían expresado abiertamente su preocupación por la desconexión entre determinadas decisiones adoptadas en Berlín y las sensaciones que perciben en sus respectivos territorios. Y atención, porque esta cuestión es fundamental. Los diputados viven pendientes de sus circunscripciones. Hablan con militantes, hablan con votantes, hablan con empresarios, hablan con asociaciones locales, y cuando varios representantes empiezan a trasladar el mismo mensaje, la dirección suele prestar atención, o al menos debería hacerlo. Según diversas informaciones, algunos participantes habrían insistido precisamente en eso, en la necesidad de escuchar más, en la necesidad de corregir determinados errores, y en la necesidad de reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Pero lo que más llamó la atención no fueron las críticas, fue quienes las formularon, porque algunas procedían de figuras que hasta ahora no habían destacado por cuestionar públicamente el liderazgo. Eso es lo que provocó tanta inquietud, porque cuando los críticos habituales hablan, nadie se sorprende, pero cuando empiezan a hablar quienes normalmente permanecen en silencio, la situación cambia por completo. Y aquí aparece otro elemento clave: el miedo. No un miedo personal, no un miedo individual, sino el temor colectivo a que el partido esté entrando en una dinámica difícil de controlar, una dinámica donde cada nueva discrepancia genera otra discrepancia, donde cada señal de debilidad provoca nuevas dudas,
y donde cada intento de contener la crisis termina alimentándola todavía más. Lo hemos visto muchas veces en política. Las crisis más peligrosas rara vez empiezan con una gran explosión. Empiezan con pequeñas señales, con gestos aparentemente insignificantes, con silencios, con conversaciones privadas, con reuniones discretas, y después, de repente, todo acelera. Precisamente eso es lo que preocupa ahora a muchos observadores en Berlín. La velocidad, la rapidez con la que la situación parece estar evolucionando, porque mientras la CDU intenta gestionar internamente lo ocurrido, fuera del partido la percepción pública ya está cambiando. Las filtraciones han comenzado a circular, los rumores se multiplican, las especulaciones crecen y la narrativa que empieza a imponerse resulta especialmente incómoda para Friedrich Merz. No es la narrativa de un líder fuerte, no es la narrativa de un partido unido, es la narrativa de una dirección cuestionada por sus propios compañeros, y recuperar el control de esa percepción suele ser extraordinariamente difícil, pero atención, porque lo siguiente lo cambia absolutamente todo. Mientras la opinión pública debatía sobre la votación y sus consecuencias inmediatas, nuevas informaciones comenzaron a emerger desde círculos mucho más cercanos a los centros de decisión. Informaciones que apuntan a algo todavía más inquietante. Algo que va mucho más allá de una simple discrepancia estratégica, porque cada vez más indicios sugieren que detrás de lo ocurrido podría existir una estructura organizada, un grupo que lleva semanas moviéndose en silencio, un grupo que habría definido objetivos concretos, y un grupo cuya verdadera influencia podría ser mucho mayor de lo que nadie imaginaba. Si esas informaciones son correctas, la votación de hoy no habría sido el punto culminante de la crisis. Habría sido únicamente el comienzo, y lo que podría venir después amenaza con sacudir los cimientos mismos de la CDU. Hay momentos en política en los que todo parece caótico. Noticias que aparecen de repente, rumores que se multiplican, filtraciones que llegan desde todas partes, versiones contradictorias, declaraciones ambiguas y una sensación constante de incertidumbre, pero existe un punto en toda crisis donde las piezas empiezan a encajar, un momento en el que el ruido deja paso al patrón. Un momento en el que uno comprende que lo que parecía una sucesión de coincidencias tal vez no era una coincidencia en absoluto. Y precisamente ahí es donde nos encontramos ahora, porque las informaciones que han comenzado a circular durante las últimas horas apuntan a algo mucho más profundo que una simple rebelión parlamentaria, mucho más organizado, mucho más calculado, y potencialmente mucho más peligroso para Friedrich Merz. Ojo a esto, porque según diversas fuentes próximas a los círculos internos de la CDU, la votación que ha sacudido Berlín no habría sido un acto aislado. Habría sido únicamente la parte visible de una estrategia más amplia, una estrategia que llevaría semanas desarrollándose lejos de los focos. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque varios observadores políticos empiezan a hablar de la existencia de un núcleo de diputados que comparte una preocupación común sobre el rumbo actual del partido. No se trataría de una corriente ideológica tradicional, no sería un ala claramente identificable. No respondería a las divisiones clásicas que suelen aparecer dentro de las grandes formaciones políticas. Al contrario, lo que llama la atención es precisamente la diversidad de perfiles. Diputados procedentes de distintas regiones, representantes con trayectorias diferentes, figuras que habitualmente no aparecen asociadas entre sí. Y sin embargo, según estas informaciones, todos compartirían una misma inquietud, la necesidad de provocar cambios. Y atención, porque lo siguiente es fundamental para entender la magnitud del problema. La preocupación no giraría únicamente alrededor de determinadas decisiones concretas. La cuestión sería mucho más profunda. Se trataría del liderazgo, de la capacidad de dirección, de la confianza. Y cuando dentro de una organización política empiezan a surgir dudas sobre esos tres elementos, la situación se vuelve extremadamente delicada. Imaginaos por un momento el escenario. Un dirigente convencido de que sigue contando con el respaldo de la mayoría. Un partido que públicamente proyecta unidad. Y, mientras tanto, en conversaciones privadas, algunos miembros empiezan a intercambiar diagnósticos muy distintos. Diagnósticos que rara vez llegan a la opinión pública. Diagnósticos que normalmente permanecen ocultos, hasta que un acontecimiento los hace visibles. Y eso es exactamente lo que habría ocurrido. La votación habría servido para revelar algo que llevaba tiempo creciendo bajo la superficie. Una corriente de malestar que ya no podía ocultarse. Y aquí es donde se complica todo. Porque cuanto más se analiza la secuencia de acontecimientos de las últimas semanas, más preguntas aparecen. ¿Por qué determinadas discrepancias comenzaron a repetirse? ¿Por qué algunas abstenciones llamaron la atención de observadores experimentados? ¿Por qué ciertos mensajes enviados desde diferentes territorios parecían coincidir entre sí? Por separado,
Ninguno de estos elementos resultaría especialmente significativo, pero juntos forman una imagen mucho más inquietante. La imagen de un liderazgo sometido a una presión interna creciente, una presión que no siempre se expresa mediante enfrentamientos directos. A veces se manifiesta de forma mucho más sutil, mediante silencios, mediante retrasos, mediante pequeñas resistencias, mediante gestos que, individualmente, parecen insignificantes, pero que acumulados terminan transmitiendo un mensaje poderoso. Y el mensaje que empieza a percibirse dentro de la CDU es evidente. Algo está cambiando. Lo que no te están contando es que las crisis políticas rara vez estallan de un día para otro. Normalmente siguen un patrón. Primero aparecen las dudas privadas. Después llegan las conversaciones discretas. Más tarde surgen las primeras señales visibles. Y finalmente se produce un acontecimiento que obliga a todo el mundo a mirar en la misma dirección. Ese acontecimiento fue la votación, pero la historia venía de antes, mucho antes, y ahora vienen las consecuencias. Porque Friedrich Merz no es un recién llegado a la política. Es un dirigente con décadas de experiencia. Un hombre que conoce perfectamente cómo funcionan las luchas internas, cómo nacen, cómo evolucionan y cómo pueden terminar. Por eso, según distintas informaciones procedentes de su entorno, las últimas horas habrían estado marcadas por reuniones reservadas y consultas constantes con colaboradores de máxima confianza, intentando entender qué ha ocurrido realmente, intentando medir el alcance de la situación, intentando identificar dónde se encuentran exactamente los focos de resistencia, y esa tarea no es sencilla, porque cuando una oposición interna es visible, resulta relativamente fácil gestionarla. Se puede negociar, se puede confrontar, se puede aislar, pero cuando el descontento se mueve en silencio, la situación es mucho más complicada, porque nadie sabe con certeza dónde termina, nadie sabe cuántas personas participan y nadie sabe quién podría sumarse mañana. Ahora bien, lo más llamativo de todo es otro detalle, un detalle que está generando enormes especulaciones en Berlín. Los nombres que empiezan a circular no corresponden a figuras tradicionalmente conflictivas, no son los habituales protagonistas de las luchas internas. No son dirigentes conocidos por desafiar constantemente a la dirección. Y precisamente por eso la preocupación es mayor. Porque cuando los críticos habituales se revelan, el liderazgo puede argumentar que se trata de casos previsibles. Pero cuando las dudas aparecen entre perfiles moderados, discretos y tradicionalmente leales, la explicación resulta mucho más difícil. Y aún hay más. Porque algunos observadores empiezan a plantear una pregunta especialmente incómoda, una pregunta que hace apenas unas semanas habría parecido impensable. ¿Y si la votación no fue el objetivo? ¿Y si fue simplemente una herramienta? Pensadlo por un momento. Si alguien quisiera enviar una señal al liderazgo sin provocar una ruptura pública inmediata, una votación interna sería un instrumento perfecto. Permitiría mostrar descontento. Permitiría medir fuerzas. Permitiría comprobar quién está dispuesto a dar un paso adelante. Todo ello sin necesidad de abrir una guerra abierta. Y eso explicaría muchas cosas. Explicaría la coordinación observada, explicaría la sorpresa generada, y explicaría también la enorme inquietud que ahora domina los pasillos del Bundestag. Porque si la votación fue únicamente una prueba, la verdadera pregunta pasa a ser otra. ¿Qué viene después? Esa es la cuestión que mantiene en vilo a numerosos dirigentes de la CDU, y nadie parece tener una respuesta clara. Algunos creen que la situación acabará estabilizándose, que el partido cerrará filas, que las tensiones se reducirán, que la dirección recuperará el control. Pero otros no están tan seguros, porque consideran que la dinámica ya ha cambiado, y cuando una dinámica política cambia, revertirla puede resultar extremadamente difícil. No es casualidad que durante toda la tarde se hayan multiplicado los contactos informales entre diputados, no es casualidad que las conversaciones privadas continúen, no es casualidad que tantas miradas estén puestas ahora en los próximos movimientos del liderazgo. Todo el mundo entiende que las próximas horas serán decisivas, y aquí es donde aparece el elemento más inquietante de todos, la incertidumbre. Porque una crisis visible puede combatirse, una crisis definida puede gestionarse. Pero una crisis cuyo verdadero alcance todavía se desconoce genera un nivel de tensión mucho mayor, y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Alemania observa, los medios analizan cada movimiento, los partidos rivales siguen la situación con enorme atención. Y dentro de la CDU crece una pregunta que cada vez resulta más difícil ignorar. ¿Estamos ante una turbulencia pasajera? ¿O estamos presenciando el inicio de algo mucho más grande? Pero atención, porque lo que empieza a conocerse sobre determinadas conversaciones mantenidas en las últimas semanas podría cambiar por completo la interpretación de esta historia. Y si esas informaciones terminan confirmándose,
La crisis actual podría parecer apenas el primer capítulo de una batalla mucho más profunda por el futuro del partido. Ahora viene lo fuerte, porque toda crisis política tiene un punto de no retorno, un momento exacto en el que deja de ser una simple discusión interna y empieza a transformarse en una lucha por el poder. Y muchos en Berlín creen que la CDU acaba de cruzar esa línea. Lo que durante semanas parecía una acumulación de pequeñas tensiones empieza a adquirir una forma mucho más definida. Las piezas encajan, los movimientos cobran sentido, y las preguntas que antes parecían exageradas ya no lo parecen tanto. Porque cuanto más se profundiza en lo ocurrido, más evidente resulta que la preocupación dentro del partido no gira únicamente alrededor de una votación concreta. La cuestión es mucho más profunda, mucho más delicada, y potencialmente mucho más peligrosa. Imaginaos la situación desde el punto de vista de la dirección del partido. Durante meses has construido una estrategia, has definido mensajes, has marcado prioridades, has proyectado liderazgo, y de repente descubres que parte de tu propio equipo ya no está convencido. No necesariamente porque apoye una alternativa clara, no necesariamente porque tenga un plan diferente, sino porque ha comenzado a perder la confianza. Y en política, cuando aparece la desconfianza, todo cambia, porque la confianza permite superar errores, permite resistir derrotas, permite atravesar momentos difíciles, pero cuando desaparece, incluso los éxitos empiezan a parecer insuficientes. Y eso es precisamente lo que preocupa ahora a numerosos observadores. La posibilidad de que el problema ya no sea una decisión concreta, la posibilidad de que el problema sea la percepción general del liderazgo. Ojo a esto, porque existe una enorme diferencia entre cuestionar una estrategia y cuestionar a quién la dirige. La primera situación puede corregirse, la segunda suele convertirse en una crisis existencial, y cada vez más voces consideran que la CDU se está acercando peligrosamente a ese escenario. Durante las últimas horas han continuado los contactos discretos, las conversaciones privadas, las reuniones informales, nada extraordinario en apariencia, pero en política, precisamente esas conversaciones suelen ser las más importantes. Son las que no aparecen en los comunicados oficiales, las que no generan titulares inmediatos, las que se producen lejos de las cámaras, y muchas veces son esas conversaciones las que terminan determinando el futuro de un partido. Porque es ahí donde se intercambian impresiones sinceras, donde se evalúan riesgos, donde se analizan escenarios, y donde se empiezan a construir posibles alternativas. No es casualidad que muchos diputados hayan optado por hablar entre ellos después de la votación. No es casualidad que las consultas continúen. No es casualidad que la actividad política interna se haya intensificado precisamente ahora. Todo ello refleja una realidad evidente. Nadie considera que la historia haya terminado. Al contrario, la mayoría tiene la sensación de que acaba de empezar. Y aquí es donde se complica todo aún más. Porque cuanto más se prolonga una situación de incertidumbre, más difícil resulta contener sus efectos. Los rumores crecen, las interpretaciones se multiplican, las especulaciones ocupan el espacio que dejan los hechos confirmados, y poco a poco se instala una sensación de fragilidad. Una sensación especialmente peligrosa en un periodo políticamente sensible. Lo que no te están contando es que el verdadero problema de una crisis interna no suele ser la crisis en sí misma. El verdadero problema es la percepción que genera. Porque los votantes observan, los medios observan, los adversarios observan, y todos intentan responder a la misma pregunta. ¿Quién controla realmente la situación? Si la respuesta es clara, la tormenta puede superarse. Pero si la respuesta empieza a parecer dudosa, las consecuencias se multiplican. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Mientras la CDU intenta gestionar sus tensiones internas, fuera del partido se está formando una narrativa cada vez más difícil de combatir. La narrativa de una organización dividida, la narrativa de un liderazgo cuestionado, la narrativa de una estructura política que ya no transmite la misma sensación de seguridad que proyectaba hace apenas unos meses, y atención, porque la política moderna se mueve enormemente por percepciones, a veces incluso más que por hechos objetivos. Por eso los dirigentes dedican tantos esfuerzos a controlar el relato, porque entienden perfectamente que quien domina la interpretación de los acontecimientos suele tener una ventaja enorme. Sin embargo, recuperar el control del relato cuando éste empieza a escapar resulta extraordinariamente complicado. Y eso es lo que parece estar ocurriendo. Cada nueva filtración genera nuevas preguntas. Cada nueva información alimenta nuevas dudas. Y cada nuevo rumor incrementa la presión sobre la dirección. Pero ahora bien, quizá la cuestión más importante de todas sea otra. ¿Qué ocurriría si la situación siguiera deteriorándose? Esa es la pregunta que muchos evitan formular públicamente. Pero es la pregunta que cada vez más personas se hacen en privado.
porque las elecciones se acercan, el calendario político avanza y el tiempo disponible para resolver conflictos internos es limitado. Muy limitado. Si una organización entra en una dinámica de desgaste prolongado, el coste puede ser enorme, no solo para el liderazgo, también para la imagen del partido, para la movilización de los militantes, para la confianza de los votantes y para la percepción general de estabilidad. Precisamente por eso algunos observadores consideran que los próximos días serán decisivos, mucho más decisivos que la propia votación, porque una votación puede interpretarse de muchas maneras, pero las decisiones que se adopten después revelarán cuál es la verdadera situación. Si la dirección logra reconstruir apoyos, la crisis podría quedar contenida. Si no lo consigue, el problema podría crecer rápidamente. Y aún hay más, porque mientras toda la atención se centra en las tensiones visibles, algunas fuentes apuntan a que existe una dimensión todavía más profunda, una dimensión relacionada con el futuro liderazgo del partido, con posibles escenarios alternativos, con movimientos que, de momento, permanecen lejos de la opinión pública. Y aquí es donde la historia adquiere un carácter todavía más explosivo, porque cuando en una organización comienzan a discutirse escenarios futuros, incluso de manera informal, significa que determinados sectores ya están pensando más allá de la crisis actual. Están pensando en lo que podría venir después. Y esa posibilidad resulta enormemente inquietante para cualquier líder político, no porque implique necesariamente una amenaza inmediata, sino porque demuestra que la idea de un cambio ya ha empezado a circular, y una vez que una idea empieza a circular dentro de una organización política, resulta muy difícil detenerla. La pregunta ya no es quién la planteó primero. La pregunta es cuántas personas están empezando a considerarla. Y según diversas informaciones procedentes de Berlín, ese número podría ser mayor de lo que muchos imaginan. Pero atención, porque justo cuando parecía que la situación no podía volverse más delicada, comenzaron a surgir datos procedentes de círculos todavía más próximos a los centros reales de decisión, datos que apuntan a una estrategia mucho más amplia, datos que podrían explicar por qué determinados movimientos parecían tan coordinados, y datos que, si terminan confirmándose, podrían provocar una sacudida política mucho mayor que la provocada por la votación inicial. Porque detrás de todo este episodio podría existir un objetivo que hasta ahora nadie se había atrevido a plantear abiertamente. Un objetivo que cambiaría por completo la interpretación de los acontecimientos. Y si ese objetivo es realmente el que algunos sospechan, la batalla que se está librando dentro de la CDU apenas estaría entrando en su fase más peligrosa. Y aquí llegamos al punto más delicado de toda esta historia. El punto en el que las sospechas empiezan a convertirse en hipótesis políticas. El punto en el que las preguntas dejan de girar alrededor de una simple votación y empiezan a centrarse en algo mucho más importante. El futuro de la CDU, el futuro de su liderazgo, y quizá incluso el futuro del equilibrio político alemán. Porque durante toda esta jornada ha habido una pregunta que ha sobrevolado cada conversación, cada filtración y cada análisis. Una pregunta incómoda, una pregunta que pocos quieren formular en voz alta, pero que cada vez más personas parecen estar haciéndose. ¿Qué pasa si esto no termina aquí? Imaginaos por un momento que las tensiones continúan creciendo. Imaginaos que aparecen nuevas discrepancias. Imaginaos que cada intento de cerrar filas genera todavía más dudas. En ese escenario, la cuestión ya no sería si existe una crisis interna. La cuestión sería cómo termina esa crisis. Y ahí es donde todo se vuelve extremadamente complejo. Porque la CDU no es un partido cualquiera. Estamos hablando de una de las organizaciones políticas más influyentes de Europa. Un partido que ha marcado décadas de historia alemana. Un partido asociado a algunos de los momentos más importantes de la política moderna del país. Precisamente por eso, cualquier señal de inestabilidad tiene un impacto enorme, mucho más allá de las fronteras de la propia formación. Mucho más allá incluso de Alemania. No es casualidad que tantos observadores internacionales estén siguiendo con atención lo que ocurre, porque cuando una fuerza política de este tamaño atraviesa dificultades, las consecuencias pueden extenderse a todo el sistema político. Y aquí es donde aparece el elemento que más inquietud está generando. La sensación de que determinadas dinámicas internas han adquirido vida propia, porque las crisis políticas tienen una característica muy particular. Al principio parecen controlables, después empiezan a acelerarse, y finalmente llegan a un punto donde nadie puede prever exactamente cómo terminarán. Eso es lo que preocupa ahora a muchos dirigentes. No necesariamente los acontecimientos de hoy, sino los acontecimientos de mañana, y los del día siguiente, y los de la semana siguiente, porque cada nueva jornada añade incertidumbre, cada nueva filtración genera presión, cada nuevo rumor obliga a reaccionar,
y poco a poco el margen de maniobra se reduce. Ahora bien, lo más interesante es que nadie parece tener una respuesta definitiva. Algunos creen que Friedrich Merz conseguirá recuperar la iniciativa, que utilizará su experiencia política para recomponer apoyos, que logrará reconstruir la confianza interna, que la tormenta acabará pasando. Y desde luego, no sería la primera vez que un dirigente supera una situación complicada. La historia política está llena de ejemplos. Líderes que parecían acabados y terminaron fortalecidos, partidos que parecían divididos y terminaron más unidos, crisis que parecían irreversibles y acabaron disipándose. Eso también puede ocurrir, pero atención, porque existe otra posibilidad. La posibilidad de que las tensiones actuales sean únicamente el síntoma visible de un problema más profundo, la posibilidad de que determinadas dudas ya estén demasiado extendidas, la posibilidad de que algunos sectores hayan empezado a pensar en escenarios completamente distintos. Y cuando una organización política llega a ese punto, la situación cambia radicalmente, porque entonces el debate deja de centrarse en las decisiones y empieza a centrarse en las personas. Deja de hablarse del rumbo y empieza a hablarse del liderazgo. Y esa transición suele ser extremadamente peligrosa. Lo que no te están contando es que los grandes cambios políticos rara vez se anuncian con claridad. Normalmente empiezan mediante señales, pequeñas señales, gestos discretos, movimientos aparentemente insignificantes, comentarios que pasan desapercibidos, reuniones que nadie considera importantes. Y después, con el paso del tiempo, uno mira hacia atrás y comprende que todas esas señales apuntaban en la misma dirección. Precisamente por eso la atención está ahora puesta en los próximos movimientos. ¿Qué harán los diputados que mostraron reservas? ¿Qué hará la dirección? ¿Qué mensajes enviará el partido en los próximos días? ¿Qué señales intentará transmitir a sus votantes? Todas esas preguntas siguen abiertas, y ninguna tiene una respuesta clara. Pero atención, porque hay algo todavía más importante, la percepción pública, porque mientras dentro de la CDU continúan las conversaciones, fuera del partido millones de personas observan cómo reaccionan los dirigentes, observan cómo evolucionan los acontecimientos, observan si existe una estrategia clara, y observan si el liderazgo transmite seguridad o incertidumbre. Esa batalla por la percepción será probablemente tan importante como cualquier votación interna, quizá incluso más, porque en política, una vez que se instala la idea de debilidad, resulta muy difícil eliminarla, y una vez que se instala la idea de fortaleza, también resulta muy difícil combatirla. Por eso los próximos días serán decisivos, no solo para resolver tensiones internas, también para definir el relato, para definir cómo será interpretada esta crisis, y para definir quién sale fortalecido y quién sale debilitado. Y aquí llegamos al gran interrogante final. La pregunta que resume toda esta historia: ¿estamos ante una turbulencia pasajera dentro de un gran partido? ¿O estamos presenciando el comienzo de una transformación política mucho más profunda? Nadie lo sabe con certeza. Ni los periodistas, ni los analistas, ni probablemente muchos de los propios protagonistas, porque las crisis más importantes suelen ser así. Mientras ocurren, nadie comprende completamente su alcance. Solo después se entiende lo que realmente significaron. Lo que sí parece evidente es que algo ha cambiado. La sensación de control absoluto ya no es la misma. Las dudas ya no están completamente ocultas. Y las preguntas que hace apenas unas semanas parecían impensables, ahora forman parte de la conversación política. No es casualidad. No ocurre por accidente. Y tampoco parece que vaya a desaparecer de la noche a la mañana. La CDU entra en un periodo decisivo. Friedrich Merz afronta uno de los desafíos más complejos de su liderazgo, y Alemania observa atentamente cada movimiento. Porque cuando una de las principales fuerzas políticas del país atraviesa una crisis interna, nadie puede permitirse mirar hacia otro lado. Ahora, la incógnita ya no es qué ocurrió durante aquella votación. La verdadera incógnita es qué ocurrirá después. Y esa respuesta, tarde o temprano, terminará definiendo el próximo capítulo de la política alemana.